Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos una vez más preparados. Vamos a tener nuestro estudio bíblico, el estudio que hacemos todos los días a esta hora. Hoy es jueves y estamos a día 6 de enero, es festivo aquí en España, es el día de la Teofanía de Cristo, la celebración del Día de Reyes, los Reyes Magos. Entonces, bueno, pues vamos a estar también hoy abriendo la palabra de Dios y estudiándola. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Y hoy vamos a continuar la serie sobre Génesis. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 17, porque es ahí donde nos habíamos quedado el último día, hablando de Abraham. Y vamos a hablar de la circuncisión, porque vimos que Dios establece la circuncisión como la señal del pacto que Él hace con Abraham. Entonces, bueno, pues lo primero es pedirle al Señor su dirección, así confiamos en Él, nos ponemos en sus manos y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve. Siempre dependemos del Señor para todo y le buscamos a Él. Entonces, bueno, pues vamos a orar y le pediremos al Señor que sea Él quien nos dirija en este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos un nuevo día, que tú nos das la fuerza, nos das la oportunidad, las ganas de buscarte a través de tu palabra. De podernos reunir los hermanos juntos y al abrir tu palabra saber que estamos escuchando tu voz. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos hable, trata con nosotros. Allí donde necesitamos cambiar algo, donde necesitamos ser consolados, allí donde tu palabra tiene que hablarnos, estamos dispuestos a escuchar y a dejar que tú, Señor, trates con nuestra vida. Vivimos en un mundo, aunque no somos de este mundo, pero tenemos una misión que hacer. Necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos seguir creciendo para hacer la obra que tú, Señor, quieres hacer en nosotros. Ahí está una parte de tu iglesia, reunidos cada día. Y hoy también, Señor, buscándote a ti, orando y deseando, Señor, que este tiempo sea un tiempo especial. Que no vengamos con nuestras ideas de hombres, sino que sea tu palabra la que nos esté hablando. Por eso, Señor, guíanos, enséñanos, danos la capacidad, la fortaleza, la oportunidad y danos sabiduría para explicar lo que viene de ti, la verdad de tu palabra, y para entenderla. Danos sabiduría, esa sabiduría que viene de arriba, que viene de ti. Te doy gracias por todos mis hermanos, porque tú los cuidas. Hasta aquí nos has cuidado y nos has traído. Por eso, Señor, confiamos en ti y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos. Me alegra de veros un día más. Sin duda, si estamos aquí, es porque esto es la obra de Dios. Dios trata con nosotros y Dios nos cuida y Dios nos lleva a buscarle, a buscar su palabra, a formar parte de la iglesia. Más allá de las posibilidades, de nuestros deseos, en la carne seguro que hay otras cosas que nos gustarían hacer, pero Dios está haciendo una obra en nuestras vidas y Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Antes de empezar, como hemos dicho, estaremos en Génesis capítulo 16. Saludar a los hermanos que están conectados. Voy a mirar en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito algo. Y ahí tenemos a Gaby y a Yoli que han escrito un saludo. Me alegra veros, bienvenidos, bendiciones. Y como dicen ellos, que el Señor nos guíe en su palabra. Benito, buenas noches y feliz cumpleaños, Benito.
Ya lo felicité por WhatsApp por privado, pero ahora sí públicamente, ya que estamos conectados. Pues que el Señor te bendiga y te guarde y que cumplan muchos años más aprendiendo y sirviendo al Señor. Miguel Torres, buenas noches, Miguel. Me alegra mucho verte y preparados para escuchar la palabra, dice Miguel. Rosario, Paco, buenas noches, bienvenidos. Bendiciones para vosotros. Ana Rita, bendiciones, bienvenida. José Luis, buenas noches, José Luis, Dios te bendiga. Carmen Herrera, buenas noches, Carmen, Dios te bendiga. Ana Karina, buenas tardes, Ana, Dios te bendiga, bienvenida. Beatriz, Dios te bendiga, bienvenida, me alegro de veros a todos. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga, bienvenidos. Jacinta Solís, Dios te bendiga, bienvenida. Y Dolores Mateo, buenas noches, bendiciones también para ti. Esos son los comentarios que hay hasta este momento. Seguramente más hermanos que se están conectando escribirán, pero nosotros vamos a aprovechar y vamos a entrar ya dentro del estudio bíblico que nos toca hoy. Así que acompáñame a Génesis capítulo 17. Estuvimos leyendo el último día, a comienzos de esta semana, el lunes volvimos a la serie de Génesis y hoy retomamos ahí en el capítulo 17. Habíamos estado viendo del versículo 1 al 14 cómo Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham. Y es la tercera vez que Dios confirma el pacto con Abraham. El otro día nos preguntábamos, ¿por qué 3 veces tiene que confirmar Dios el pacto con Abraham? Bueno, y en esta ocasión dijimos que precisamente viene Dios en su relación con Abraham, viene de 12 años de callar y no decir nada. Han pasado 12 años y Dios ha guardado silencio. ¿Por qué? Bueno, Abraham tomó una decisión equivocada, dudó de Dios, no le consultó acerca de la idea que Sara tuvo y que pusieron en práctica con el hecho de que él se llegase a la esclava Agar y tuviese un hijo con ella. Entonces, bueno, ahí se encuentra Abraham haciendo las cosas por su cuenta y Dios permite a veces que nos equivoquemos. Y nuestros pecados, nuestras dudas, el darle la espalda a Él, provoca que la relación con Dios se rompe. 12 años en los que Dios no le dice nada a Abraham, pero Dios vuelve a salirle al encuentro. Y ahora Dios le habla a Abraham y le vuelve a recordar, te voy a dar un hijo. Así que Dios le está diciendo que el hijo que tienes no es el hijo que yo te prometí. Seguramente Abraham lleva esos 12 años creyendo que Ismael es el hijo que Dios le había prometido. El hecho de que Dios guarde silencio, bueno, yo creo que en el fondo decíamos, Abraham sabe que no ha hecho lo correcto. El Señor trata con nosotros y nos habla. Y cuando en tu interior tu espíritu no está tranquilo, siempre puede ser una señal que indique que no estás a cuentas con Dios. Pero ahora Dios sale al encuentro con Abraham, le recuerda, yo te daré un hijo con Sara, y le dice algo, tienes que circuncidarte. Esa va a ser la señal del pacto que yo establezco contigo. La circuncisión, ya sabéis, que es cortar un trozo de carne del prepucio de un hombre, y esa es una señal que Dios establece con Abraham y sus descendientes. A partir de este momento, todos los que son israelitas y todos los judaizantes que quieran abrazar la fe judía a lo largo de toda la Escritura van a tener que cumplir con este ritual, el ritual de la circuncisión. El último día que estudiamos dijimos que la circuncisión en el Antiguo Testamento
es lo que ahora nosotros practicamos en el Nuevo Testamento como el bautismo. Son símbolos. El bautismo lo tenemos bastante claro. Sabemos que el bautismo es una representación visual de algo que ocurre en el Espíritu. Cuando nosotros creemos en el Señor y pasamos de muerte a vida, dice la Biblia que nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, allí en Juan capítulo 3, si te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se preguntó cómo un hombre siendo adulto puede nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer siendo ya mayor? Entonces Jesús le explicó a Nicodemo que el nuevo nacimiento al que él se refiere es algo que ocurre en el Espíritu. Y como es espiritual, como el mismo Jesús dijo en ese pasaje, lo comparó con el viento. El viento viene y va y nadie lo ve. Así son las cosas del Espíritu. No se pueden ver. Entonces, el bautismo cristiano, el bautismo en agua, es un acto que se hace para dar testimonio público de lo que ha ocurrido en el Espíritu. Si tú has creído en el Señor con todo tu corazón, si tú has creído que Jesucristo murió en la cruz para darte salvación, para que tengas vida, entonces quiere decir que has muerto a una vida vieja y has resucitado a una vida nueva. Y para dar testimonio de eso se practica el bautismo. La persona voluntariamente dice: yo quiero bautizarme. Y entonces es sumergida en el agua, y al ser sumergida en el agua representa que muere con Cristo en la cruz a esa vida vieja. Y cuando sale del agua representa la resurrección. Resucitas con Cristo a una vida nueva. Entonces, algo parecido es la circuncisión en el Antiguo Testamento. No igual, porque el significado ahora del bautismo está condicionado ya porque Cristo vino, murió en la cruz y resucitó. Pero sí que tiene que ver con una señal. La señal del cristianismo, del nuevo pacto en la sangre de Jesús, es el bautismo. La señal del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Entonces, estábamos en Génesis 17, pero para hablar de todo esto un poquito, te voy a mostrar algunos textos en la Escritura. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a Hechos, capítulo 7, versículo 8. Hechos 7, 8. Acompáñame por allá. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí dice que Dios le dio a Abraham la señal del pacto, que es la circuncisión. Ahora leeremos ahí en Génesis 17 que Abraham se circuncidó él y todos los varones de su casa. Isaac va a tardar 1 año en nacer todavía, pero cuando nació, es lo que aquí se está recogiendo, en su defensa Esteban habló de esto y dio testimonio utilizando las Escrituras. Y mencionó este detalle, que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Eso es lo que Dios mandó. Desde entonces, todos los niños varones israelitas, todos los descendientes de Abraham, serían circuncidados después de nacer al 8º día. Y es muy interesante que esto está escrito ahí desde la antigüedad, desde hace miles de años, pero en un tiempo más reciente se supo que el 8º día de la vida de un bebé después de nacer, el 8º día es el momento
de la vida de ese niño, en el que más alto está su capacidad de coagulación de sangre. Supera el 120%. O sea, es el índice más grande que jamás tendrá. Así que Dios no hace las cosas por casualidad, y si dijo al 8º día, había motivos. La ciencia siempre viene a corroborar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Un poquito más adelante, en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bien, aquí se vuelve a hablar de la circuncisión. Pronto llegaremos a este pasaje de Romanos en nuestro estudio en el que estamos estudiando esta epístola. Y Romanos habla en diferentes momentos de Abraham, porque es un ejemplo para mostrar que la salvación no viene por las obras. Pese a que a Abraham se le mandan cosas y Abraham cumple con esas cosas, su aceptación no es por los rituales que él cumple, por guardar la ley. Dice que recibió la circuncisión como señal. Ahí está, la circuncisión es una señal, no tiene poder en sí misma. Como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. O sea, cuando Dios llama a Abraham, Abraham todavía no se había circuncidado. Cuando la Biblia dice que y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, Abraham todavía no se había circuncidado. Entonces, hemos dicho que a partir de Abraham, todos los varones descendientes de él serían circuncidados al 8º día. Pero Abraham no. Abraham fue circuncidado de mayor, con 99 años. Esa es la edad que tiene aquí en Génesis capítulo 17. 99 años tiene Abraham. Entonces, durante todo ese tiempo, Dios aceptó a Abraham. No dependía de ser circuncidado o no. En sí mismo no tiene poder la circuncisión, igual que en sí mismo el bautismo no tiene poder. El bautismo no salva. La circuncisión no te convierte en hijo de Dios. Y eso es algo que la Biblia enseña en diferentes pasajes. Porque ¿sabes lo que ocurre? Las personas tomamos las cosas que Dios enseña y que Dios manda y las interpretamos a nuestra manera, y a veces convertimos esas prácticas en simples rituales. Cogemos la práctica, como en este caso del bautismo, y hacemos del bautismo pues un ritual. Si yo me circuncido, bueno, pues entonces soy hijo de Abraham. Así decían los... Espera que se cayó lo del micrófono. Así siempre los israelitas decían: si yo soy circuncidado, soy hijo de Abraham. Y Pablo va a enseñar aquí en el Nuevo Testamento que no por ser descendiente de Abraham uno es hijo de Abraham, sino que igual que la Escritura dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, nosotros tenemos que creer en Dios. Y si creemos en Dios, pues también somos hijos de Abraham, por la fe. No es por linaje, es por fe. No es por cumplir con unos rituales. El problema de la circuncisión es trasladado a la iglesia, porque los judíos entendían que durante siglos habían practicado la circuncisión y por lo tanto tenían que seguir practicándola. Pero eso no entraba dentro del ideal que Dios tenía ahora para la iglesia. Como hemos dicho antes, ahora la señal de un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo van a ser otras señales. Y la principal es el bautismo en agua. Entonces,
En el Antiguo Testamento tenemos la circuncisión. ¿Y por qué la circuncisión? ¿Qué enseña eso? ¿Por qué cortar un trozo de carne del prepucio del hombre? ¿Por qué Dios no les deja otra señal? ¿Qué significado tenía esa señal para los hombres? Bien, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bien, Dios les enseña algo a su pueblo. La circuncisión, como hemos dicho, es una señal. Una señal en sí mismo no tiene poder. Tú puedes practicar una señal y lo puedes hacer sin que tenga significado para ti. Ni siquiera tienes por qué creer en lo que representa o significa. Hay gente que se bautiza y al poco tiempo ya no siguen el cristianismo. Parecía que eran creyentes, pero después se demuestra pues que no habían creído de verdad. ¿Les sirvió de algo ser bautizados? Pues no sirve de nada, porque lo importante no es el ritual, sino lo que ocurre en el interior. Entonces, la circuncisión representaba algo. Por eso, la señal era cortar un pedazo de carne. Dios les dijo que Él circuncidaba el corazón de ellos. Dios no busca la circuncisión, el cortar un pedazo de vuestra carne, sino el cortar el pecado que está en cada uno de vosotros. Eso es lo que la circuncisión representaba. Cortar con la carne, cortar con el pecado. Y por un lado, una señal siempre nos ayuda a entender dónde nos encontramos. Una señal es un referente visual para nosotros. Cuando añadimos esos referentes a nuestra vida cristiana, eso nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a poner la atención sobre cosas. Cuando Jesús establece el pan y el vino y dice: haced esto todas las veces que lo comáis en memoria de mí. Y entonces Él parte el pan y Él reparte la copa. Bien, en ese momento, esos dos símbolos, que son el pan y el fruto de la vid, se convierten en un recordatorio. Haced esto en memoria de mí, dice Jesús. Entonces, cuando los cristianos practican la Santa Cena, esa referencia visual les está ayudando a recordar, a poner su atención en esa noche en la que Jesús cenó por última vez con sus discípulos y estableció ese sacramento. Es un recordatorio. Y no busques más, no tiene nada poderoso en sí mismo. No hay un significado así trascendente, que si lo participas de eso, pues ocurre algo. No. Pero esos referentes visuales, vamos a decir que ayudan a nuestra fe. Es como lo del bautismo. Cuando una persona cree de verdad, la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento no estaba separada del mandamiento de bautizarse. Vemos a los creyentes predicando en los Hechos, y la predicación era: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno de vosotros. Entonces era algo que iba relacionado. Mira, si tú creíste de verdad, no tendrás ningún inconveniente en bautizarte. Pero si no creíste de verdad, simplemente simpatizas,
entonces es muy probable que digas, ¿y para qué me tengo que bautizar? No es necesario. El bautismo es la primera señal de que eres creyente, porque es el primer paso de obediencia al Señor. Si el Señor ha dicho, cree y sé bautizado, si tú realmente creíste, estarás dispuesto a obedecer y te bautizarás. Si no has creído de verdad, bueno, pues entonces quizás se manifieste en esa señal de decir, bueno, yo no necesito bautizarme. Es como un compromiso, como comprometerte delante de los demás, como decir algo que te deja expuesto en lo que crees, en lo que eres. Y la circuncisión, según Dios enseña en el Antiguo Testamento, tenía que ver con esto. Tenía que ver con el acto de cortar con lo carnal, con lo pecaminoso. Además de este texto de Deuteronomio 36, quiero leerte otro en Jeremías 4:4. En Jeremías hay más pasajes, pero solamente te quiero dejar como referente un par para que te des cuenta de lo que significa la circuncisión para el pueblo de Israel en la antigüedad. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradoras de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Bien, Dios aquí en el Antiguo Testamento, en otro lugar aquí de los profetas, Dios va a decirles también así, yo no quiero la circuncisión de vuestra carne, yo quiero la circuncisión de vuestro corazón. Mira, somos muy dados, los hombres, las personas, a coger las cosas de Dios y transformarlas y adaptarlas según nuestra conveniencia, según nuestra propia perspectiva de las cosas, hacer de lo que Dios enseñó en su palabra rituales, simples rituales supersticiosos, y de pronto tomar una serie de elementos en los cuales cumplimos con ellos y ya damos por sentado que estamos haciendo lo que teníamos que hacer. El bautismo cristiano, ya que lo estamos comparando con la circuncisión, el bautismo cristiano también adquiere esa connotación de ritual supersticioso, hasta tal punto que en la Iglesia, durante los primeros siglos, el bautismo se practicaba con el significado que tenía. Era un bautismo en agua por inmersión, porque la palabra bautizar significa eso, meter dentro de. Entonces significaba morir a una vida vieja y nacer a una vida nueva. Pero de pronto, con el paso de los años, siglos, se fue trastornando la doctrina, se fueron introduciendo nuevos elementos. En la Iglesia siempre ha pasado que se ha tratado de conformar a la gente, de hacer las cosas que le guste a las personas. Entonces el bautismo se convierte en un ritual y se le llega a atribuir poder salvífico. Por eso se empieza a bautizar a los niños, porque todo viene de una consecuencia de errores doctrinales. Un error doctrinal es cuando se dice que los niños nacen en pecado ya. El pecado original, cuando un niño nace, ya nace con pecado. Entonces, si nace con pecado y muere, se perdería, no podría ir al cielo. Pero claro, decir que un bebé tan inocente se vaya al infierno, entonces ahí se inventa el limbo, que es una invención total. De hecho, la Iglesia reconoció que el limbo no existe, es una invención. Y después, pues, también se inventó el purgatorio.
de tal manera que el purgatorio es un lugar de tormento, pero del cual se puede salir. Entonces, si un bebé no se bautizaba y se moría, pues iba al limbo. ¿Y el limbo qué era? Pues un lugar que no es el cielo, no estás en la presencia de Dios, pero tampoco estás sufriendo en el infierno. Es un lugar neutro, no pasa nada. Bien, entonces para solucionar que eso pueda pasar, pues a los niños hay que bautizarlos nada más nacer, a los pocos días. Y de ahí se inventa, por un lado, que si un niño muere no podría ir al cielo, cosa que la Biblia no dice, al contrario, Jesús decía, de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Por otra parte, se le atribuye al bautismo un poder que no tiene, que es el de ser salvo. O sea, si tú te bautizas, ya te salvas. Pero fíjate que la propia lógica nos lleva a cuestionar ese principio, porque en un país con un contexto tan fuerte como el catolicismo romano, aquí en España, por ejemplo, pues casi todos los niños, casi todas las personas estamos bautizadas. Cuando éramos niños nos bautizaron. Pero después ese niño, cuando crece y se hace mayor, si reniega de Dios y dice, no, yo no creo en Dios, ¿de qué le sirvió bautizarse? Esa es la pregunta. Es que a mí me bautizaron cuando era un niño, pero yo no creo, no voy a la iglesia, no practico, yo no creo que Dios exista, ni que Jesús sea mi Salvador. Entonces, ¿de qué sirvió que te bautizasen de pequeño? A pesar de renegar de la fe, seguirás siendo salvo porque te bautizaron. Entonces, esa es la paradoja de cosas que la Iglesia introduce, enseña, pero que no tienen sentido. No tienen ni siquiera lógica así en lo racional. Y en el mismo sentido, el pueblo de Israel interpretó la circuncisión. Todo hebreo, todo descendiente de Abraham era circuncidado. Y de esa manera ellos entendían que eran hijos de Dios, pueblo de Dios. Pero Dios le habla, como estos dos pasajes que hemos leído, y les enseña que han perdido de vista el sentido de lo que Él les enseñó. Y por eso Dios les dice, yo no busco la circuncisión de vuestra carne, sino la circuncisión de vuestro corazón. Lo que Dios no espera es que cumplamos con una serie de rituales. Lo que Dios espera es que nosotros creamos en Él. Y cuando creamos en el Señor, entonces ocurren las cosas espirituales. Y las señales que Él deja establecidas como circuncisión en el Antiguo Testamento o bautismo en el Nuevo Testamento, esas señales son simplemente para dar testimonio de lo que ocurre en lo espiritual. Lo que ocurre en lo secreto, ya que lo espiritual no se puede ver, queda atestiguado cuando públicamente se cumple con algo que Dios mandó, que Dios dijo que hiciésemos. Dice Yoli Gaby, mi madre tuvo un bebé que nació muerto. El sacerdote del hospital le dijo que si no lo bautizaba no podía enterrarlo en el cementerio. Sí, antiguamente pues esas eran las costumbres. Para ser enterrado en un cementerio cristiano tenías que estar bautizado. Y de ahí que en los rituales, cuando una persona estaba muriendo, pues el sacerdote venía a visitar a esa persona, le daba la extrema unción, le podía tirar agua bendita, le confesaba los pecados, todos estos rituales. Pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Un niño es la representación más grande de la inocencia. Y sí que es cierto que los niños nacen en pecado, este mundo es un mundo de pecado, pero lo que nos hace culpables delante del juez es nuestro conocimiento del bien y del mal. Lo que nos hace culpables es la ausencia de inocencia.
Cuando tomamos conciencia de pecado, entonces tú eres responsable de tus pecados. ¿En qué momento un niño deja de ser inocente? Bueno, pues es difícil decirlo, y más en el tiempo en el que vivimos, porque cada vez más pronto los niños pierden la edad de la inocencia más tempranamente, más pronto. Pero bueno, ese es otro tema. El bautismo no salva, la circuncisión no te convierte en hijo de Dios, pero Dios lo mandó, así que había que hacerlo. Romanos, capítulo 2, versículo 25. Romanos 2, 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, aquí se está hablando para los judíos y cómo los judíos interpretan la ley. El judío vive bajo la ley, vive bajo todos los mandamientos que Dios les dio. Y el judío aprende a través de eso una realidad, y es que es imposible cumplir con la ley. Aunque estés guardando este mandamiento, llega un momento en el que fallas en uno, ya queda invalidado todo. O sea, un mandamiento violado, pues te declara culpable. Entonces, si tú te circuncidas y guardas la ley, bueno, pues eso te aprovecha. Es lo que aquí Pablo está argumentando. Pero si guardas, dice, pero si eres transgresor de la ley, entonces ¿de qué te sirve que te hayas circuncidado? Son argumentos para los judíos. Los judíos le atribuyen a la circuncisión como un poder. Si te circuncidas, eres hijo de Dios. Pero si estás transgrediendo la ley, aunque te hayas circuncidado, ¿de qué te aprovechará la circuncisión? O sea, por el hecho de que estés circuncidado, quiere decir que ya puedes pecar y no pasa nada. Eso es lo que Pablo está aquí planteando. Si estás circuncidado pero violas la ley, entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión, dice aquí el apóstol. En Hechos capítulo 15 estuvimos estudiando en la serie que llevamos en marcha del libro de Hechos. Hace unas semanas, unos meses, estuvimos estudiando ese problema que la Iglesia enfrenta y que provoca el primer concilio de la Iglesia cristiana, que está allí explicado en Hechos capítulo 15. Las circunstancias son que, claro, los primeros creyentes son judíos, son los que están esperando la promesa de la venida de Jesús. Entonces, cuando se enseña y se predica que Jesús, el Jesús que viene, muere por nosotros, resucita, es alzado a los cielos y trae la promesa de que un día volverá a buscarnos, entonces pues la mayoría de los primeros cristianos eran judíos, que miran a Jesús y le reconocen como ese Mesías al que estaban esperando. Entonces, todos estos primeros cristianos judíos, ellos han practicado esta señal, la señal del pacto con Abraham, la circuncisión. Entonces, ahora reconocen a Jesucristo como el Mesías prometido y la Iglesia toma una nueva dimensión. Ahora resulta que la Iglesia se convierte en una nueva forma de acoger a gente que cree en Jesucristo. Ahora ya no es exclusiva de un pueblo.
Ahora da igual, no hay gentil ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Dice allí en Gálatas que todos somos uno en Cristo. Entonces ahora resulta que gentiles que vienen de su mundo de idolatría, de pecado, de prácticas carnales, pues ahora también están escuchando las buenas noticias, el Evangelio, y están creyendo en Jesucristo. Y se están involucrando y están añadiéndose a la iglesia. Entonces esto provoca que muchos judíos chocan contra esta nueva forma, no lo terminan de entender. Y entonces se crea una división dentro de la iglesia. Están los que simplemente por lo que observan, como Pablo y Bernabé, que ellos están yendo por todas partes predicando el Evangelio y están contemplando con sus ojos que los gentiles están creyendo y están siendo bendecidos y están siendo recibidos de parte del Señor igual que los judíos. Y Dios no les está pidiendo que se circunciden antes ni que cumplan con según qué rituales. Pero después está la otra parte. Aquellos que dicen, no, pero durante siglos hemos tenido que circuncidarnos. Era la señal que Dios le dijo a Abraham. Y esa señal se ha guardado durante siglos y siglos, hasta nuestros días. Entonces, Dios enseñó que todo aquel que quisiese entrar al pueblo tenía que circuncidarse. Así que creemos que en la iglesia los gentiles que creen tienen que circuncidarse también. Y esta situación es la que provoca esta situación de discusión dentro de la iglesia, lo que llamamos este concilio, en el que se discute y algunos mantenían discusiones fuertes. Pablo y Bernabé dice que tenían una discusión no pequeña con los de Antioquía por este tema, y entonces ahí hubo discusión, cada uno aportó lo que aprendió del Señor. Pablo y Bernabé contaron lo que ellos habían vivido, Pedro explicó su propia experiencia, y todos estaban ahí hablando y era discusión, y Jacobo citó las Escrituras, la Biblia, y mostró lo que los profetas habían dicho acerca de los gentiles que creerían y relacionado con el querer guardar esos rituales. Así que al final se llega a una conclusión, y es que no debemos imponer a nuestros hermanos gentiles el hecho de que se tienen que circuncidar. No tenemos que imponerles porque a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios cambia de opinión? No, Dios nos enseña cosas y algunas de esas cosas tienen un cumplimiento en un tiempo determinado. La Biblia dice que todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Lo que en el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo no era otra cosa que la preparación de lo que ocurriría más adelante, de la venida de Jesús, del cumplimiento de Jesús. Jesús cumplió todas las promesas, todo lo establecido, todos los rituales ceremoniales, todo lo que ahí se hacía, los sacrificios, todo estaba anunciando lo que Jesús sería y haría. Y cuando Jesús vino y cumplió con todo eso, entonces tuvo cumplimiento. Y por eso las cosas cambiaron. Ahora las cosas son de otra manera. Ahora las cosas ya se practican de otra forma, porque Cristo ya vino y murió en la cruz. Entonces las circunstancias cambian y Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Menos mal, pensaremos algunos, que la circuncisión quedó ya en el pasado, ¿no? ¿O te imaginas ahora que todos los que crean en el Señor se tuviesen que circuncidar? Y aparte que se abre una nueva dimensión, porque la circuncisión era algo restringido a los hombres, ya que las mujeres no podían circuncidarse.
Y ahora, como antes os he citado en Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, gentil ni judío, todos somos uno en Cristo. Entonces las cosas cambiaron. Ahora aquellos rituales y las señales que tenían un significado han cambiado. Ahora tenemos otras señales, como el bautismo, como el partir del pan y de la copa. Vamos a volvernos allí a Génesis capítulo 17. Bien, eso lo habíamos visto todo en Génesis 17, del versículo 1 al 14. Si retomamos ahí, a partir del versículo 15, dice el texto: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Claro, fíjate el planteamiento. Han pasado muchos años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán. Y Dios le dijo: yo te daré un hijo. Hace casi 13 años, hace 12 años, que Abraham y Sara deciden tener el hijo con la esclava egipcia, con Agar. Pero ese no era el plan de Dios. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Y ahora Dios renueva el pacto con ellos. Dios renueva el pacto con Abraham. Y por tercera vez le dice: yo te voy a dar un hijo, pero un hijo de Sara. Ismael no es el hijo que yo te prometí. Eso lo has hecho tú, por tu cuenta. Qué interesante que a veces nosotros tomamos nuestro propio camino. Dios tiene una voluntad que cumplir en cada uno. Él quiere llevarnos a un destino y Él tiene una ruta preparada. A veces nos pasa que nosotros tomamos nuestros propios atajos, tomamos nuestras desviaciones, y Dios permite que nos equivoquemos. Dios permite que fallemos, porque también es en los errores que Dios nos va formando, nos va perfeccionando, vamos aprendiendo. Hay cosas que no se aprenden en el seminario de teología, hay cosas que se aprenden en el día a día, en la vida misma, y muchas veces tiene que ver con equivocarnos. Y Dios trata con nosotros, y Dios nos enseña aún en nuestros errores. Ahora Dios le dice a Abraham: no, yo te voy a dar un hijo de Sara. Eso es lo que yo te prometí. ¿Y qué es lo que hace Abraham cuando escucha esto? ¿Dudó Abraham? Porque dice que postró su rostro. Lo hemos leído ahí en el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Pero es curioso que dice: y se rió. ¿Se rió Abraham? ¿Cómo se rió? ¿Qué clase de risa era? ¿Una risa nerviosa? ¿Una risa de incredulidad? ¿Una risa de burla? Bueno, nos podemos hacer una idea por el comentario que dice a continuación. A hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahí está la idea que tenemos. ¿Por qué se rió Abraham? ¿Cómo es posible? Él tiene 99 años ahora, pero Dios le dice: el año que viene vas a tener un hijo con Sara. Que también es interesante cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque si Dios está hablándole y le está diciendo todo esto,
La pregunta es, ¿y por qué aún tiene que esperarse un año todavía? El año que viene, Sara concebirá y dará a luz un hijo. Ahora Abraham tiene 99. Por eso dice, y cuando yo tenga 100 años, voy a tener un hijo. Mira, Abraham es un hombre de fe. Nos lo ha demostrado. Sus obras han demostrado su fe. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No te digo a dónde vas, pero obedéceme. Y coge y se va. Nos va a demostrar su fe. Cuando ya ha nacido Isaac y cuando Dios le dice sacrifícame a tu hijo y Abraham está dispuesto a sacrificarlo por fe. Así que Abraham es un hombre de fe, pero también es un hombre. Y nunca podemos olvidarnos de eso. No quiere decir que si tú en un momento dado estás dispuesto a tener fe en Dios y a actuar en consecuencia a esa fe, no quiere decir que ya vives del rédito y ya que todo lo que va a pasar y todo lo que vas a vivir y todo lo que va a ser siempre va a estar ahí al mismo nivel. No, por eso la Biblia nos enseña a velar, a ser sobrios, a tener cuidado de nosotros mismos, porque a veces donde somos fuertes es donde nos vamos a confiar y donde vamos a fallar. Abraham es un hombre con una fe ejemplar. Se le ha llegado a llamar el padre de la fe. Bueno, es una expresión que... Pero también le hemos visto fallando en su punto fuerte, en la fe. Como cuando fueron a Egipto y le dijo a Sara, di que eres mi mujer. No digas que eres... Perdón, di que eres mi hermana, no digas que eres mi mujer. Y como eran hermanastros, no estaba mintiendo, pero estaba demostrando falta de fe. No sea que te vean tan hermosa y para quedarse contigo me maten a mí. Abraham, un hombre con tanta fe y fallando en su fe. Y ahora lo vemos dudando. Pero yo quiero que te metas en la piel de Abraham, porque es una duda, yo creo, razonable. Hace más de 20 años, como 24 años, que Dios le dijo, yo te daré una gran descendencia, te daré una tierra, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Han pasado muchos años desde entonces, y no ha ocurrido nada. El que espera, desespera, dice un refrán popular. Y sin duda que eso ocurre. Abraham va a cumplir 100 años. Sara tiene 90. Y Sara ha sido estéril siempre. Y ahora Dios dice que vamos a tener un hijo. Y ahí se rió Abraham. A continuación, en el capítulo 18, ya llegaremos, pero Dios se le vuelve a manifestar a Abraham y ahora le vuelve a decir, y ahora ya es el tiempo. Sara va a concebir y ahora es Sara la que está escuchando detrás de la tienda y cuando oye que ella se va a quedar embarazada y que va a tener un hijo, también se ríe. Y en esa ocasión Dios le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Hay acaso algo difícil para Dios? El caso es que ambos se rieron. Por eso Isaac se llama así, porque Isaac significa risa. Y ese es el nombre con el que se quedó, porque tanto su padre como su madre se rieron cuando escucharon la promesa de Dios. A veces Dios nos puede prometer cosas que están fuera de toda lógica, pero todo está en sus manos. Nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que somos y todo lo que será nuestro futuro es suyo. Estamos todavía empezando el año, hoy es día 6 de enero, y miramos al futuro siempre con la incerteza de no saber lo que vendrá. Pero sí tenemos la certeza de saber que Dios estará con nosotros, que Dios nos acompañará en todo momento, y que sea lo que venga, estamos en sus manos. Y para Dios no hay nada difícil, Dios cumple sus propósitos. Entonces nuestra confianza es el Señor.
lo que Él quiera hacer, lo hará. El plan que Él tenga para ti, lo cumplirá. Y qué gran lección la vida de Abraham, que Dios le promete, pero pasa un año, pasan 10 años, pasan 15 años, pasan 20, pasan 24 años, y no ocurre nada. Y ahora Dios vuelve a visitar a Abraham, después de 12 años sin hablarle, y le dice, Sara se va a quedar embarazada. Pero os decía que esa duda de Abraham es razonable, porque en realidad Abraham cree a Dios. Aunque se ríe, él le cree. Porque fíjate lo que dice ahí a continuación en el versículo 20. El versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré, y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Ahí tienes la prueba de que Abraham le cree a Dios. Porque lo primero que piensa Abraham es Ismael. ¿Y Ismael entonces qué? O sea, cuando Dios le dice, Sara va a concebir y va a tener un hijo, ese es el hijo que yo te prometí. Es el hijo con el cual yo voy a establecer mi pacto con él. El pacto que yo he hecho contigo lo voy a confirmar a través de el hijo que tendrás con Sara, que le vais a llamar Isaac. Y lo primero que piensa Abraham es, ¿y Ismael entonces qué? Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que a pesar de sus dudas, ¿cómo voy a tener un hijo cuando yo tengo 100 años y Sara 90? Pero a pesar de eso, ahí está la fe del hombre, la fe de Abraham. A pesar de que lo que Dios me está diciendo me está provocando la risa, pero me lo estoy creyendo. Y por eso de pronto Abraham se preocupa por Ismael. Y ora a Dios por Ismael. Ismael es su hijo, no lo olvidemos. Tiene 12 años. Cuando Isaac nazca, Ismael tendrá 13 años. Entonces, el corazón de un padre es ese. Y ora por su hijo Ismael. Y Dios le responde y le confirma que tu hijo Ismael será bendecido. No te preocupes. Pero no podré hacer el pacto con él, porque no es el hijo de la promesa. No es quien yo te prometí. A pesar de nuestros errores, Dios bendice. Solo que Dios siempre cumplirá su agenda. Dios siempre hará lo que Él decidió hacer. Nosotros no podemos cambiar el rumbo de lo que Dios ha establecido. Podemos cometer accidentes, podemos tomar atajos, pero Dios nos reconducirá al camino al que Él nos quería llevar. Y nuestros atajos, pues nos provocarán a veces sufrimientos, nos llevarán a tener que lamentar, pero a pesar de todo, Dios va a cumplir sus propósitos. El deber de todo padre y madre es orar por sus hijos. Esto es lo que Abraham hace. Señor, ¿y qué con Ismael? Rodea a tus hijos de oración, mis hermanos que estáis escuchando. Vivimos en un tiempo muy complicado. Son tiempos difíciles para todos, pero especialmente para los jóvenes. Porque el mundo lleva una dirección, sigue una corriente. Y todos hemos sido jóvenes. No os olvidéis de cuando fuisteis jóvenes. Algunos tenemos que hacer ya bastante memoria para acordarnos. Pero la juventud, la adolescencia y la juventud es un tiempo complicado. Y una de las cosas que más siempre preocupan a esa edad es ser aceptado, sentirte parte del grupo social en el que tú te mueves.
Y hoy en día esos grupos sociales de los jóvenes viven una situación muy extraña, hay cosas muy raras. Y nuestros jóvenes tienen gran presiones, se sienten muy presionados para ser aceptados, para sentirse parte con los demás. De ahí que tenemos que orar por ellos, rodearlos de oración, ungirlos con todo el poder de la oración, instruirles con la palabra, para que realmente, conforme ellos van creciendo, tengan bien claro que no es lo que el mundo les ofrezca, no es si los aceptan o no, sino realmente que se sientan orgullosos de ser cristianos y de poder conocer a Dios y servirle a Él. Y gran parte de eso, de que esto funcione así, la tenemos que cumplir nosotros orando por ellos. Ora por tus hijos. Ten tu culto familiar. Rodéalos de oración. Cuando se van a dormir, ora por ellos. En tu tiempo devocional tiene que ser una de tus motivaciones de oración, tus hijos. Ora por ellos, para que realmente el poder de Dios los esté cuidando y rodeando en estos tiempos malos y difíciles en los que nos encontramos. Queridos hermanos, pues ya se nos ha cumplido la horita. Hoy se me ha pasado rápido, ¿ves? Quizás pues porque ya no tengo tanta tos. Estos días atrás sufría también por vosotros. Estar ahí hablando y tosiendo, pues igual no es muy agradable para los que escuchan, pero gracias a Dios, como ahí decía Amparo, hoy se te ve mejor, ya estás superando el COVID. Sí, no, gracias al Señor. El Señor nos fortalece y vamos dentro de lo programado. Así que estamos en sus manos. Y gracias por vuestras oraciones. Necesitamos orar por nuestros hijos y también los unos por los otros. Así que llena de oración tu casa, tu hogar, ora por tus hermanos, sigamos bendiciéndonos de esa manera. Pues nada, hemos terminado otro día más, mañana será viernes, así que os quiero recordar que como vuelta a la rutina, mañana viernes el estudio bíblico será a las 6 de la tarde, ya que mañana también comenzamos un nuevo trimestre del Seminario Bíblico de Fe. Y curiosamente, pues los viernes estamos estudiando hermenéutica. Y precisamente la materia del seminario que vamos a estudiar este trimestre, pues es hermenéutica. Así que los viernes voy a dar un estudio de hermenéutica para todos vosotros y después me voy a ir al seminario y voy a dar una clase de seminarios de hermenéutica. La materia se llama bibliología. Y esta parte de bibliología, pues habla de hermenéutica. Así que estudiantes del seminario, aquí hay unos cuantos. Mañana, si Dios quiere, comenzamos un trimestre nuevo. Si alguien está por aquí cerca y le interesa el seminario no es nuestro, no es de la iglesia. Es un seminario que viene desde Argentina y está al servicio de todas las iglesias. Y entonces pues es presencial, hay que estar ahí asistiendo presencialmente. Y si queréis venir, estáis por aquí, queréis ver cómo funciona, pues estáis invitados. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos. Ha sido un privilegio, un placer, como siempre, compartir con vosotros este tiempo de estudio bíblico. Mañana a las 6 nos vemos, si Dios quiere, para estudiar hermenéutica bíblica. Así que hasta entonces, pues que Dios os cuide, os bendiga, que el Señor os sea la fortaleza y la sabiduría que todos necesitamos. Hasta mañana, un fuerte abrazo.